Hola a todos queridos amigos, hoy en este video estaremos entendiendo qué es la Torá. Una de las principales cosas que tenemos que entender que la Torá y la palabra Biblia en absoluto tienen algo que ver. Muchas de las personas dirán, pero Juan, ¿qué la Torá y la Biblia no es lo mismo? No. La Torá está dividida en cinco, que son cinco libros que fueron entregados a Moisés, que en la Biblia aparecen como Génesis, Éxodo, Levítico, Libro de Números y Deuteronomio. La Torá son conocidos como Bereshit, que es el Génesis, Shemot, que es el Éxodo, Vayikra, que es Levítico, Bamidbar, que es el Libro de Números, y Devarim, que es Deuteronomio. Entonces de esta manera podemos ver que la Torá solamente son los primeros cinco libros, no tiene nada que ver que las personas creen que el Antiguo Testamento es la Torá, eso también es completamente erróneo. Voy a explicar qué es el Antiguo Testamento para poderlo entender. El Antiguo Testamento en parte tiene Torá, pero no es completamente la Torá. El Antiguo Testamento está dividido en tres, que es Torá, profetas y escritos. La Torá son los primeros cinco libros, los profetas son como el profeta Isaías, Jeremías, y los escritos son como Salmos y Proverbios, dando un ejemplo. Entonces al Antiguo Testamento en el hebreo se le conoce como Tanakh. Muchas de las personas creen que cuando uno habla de leer el Tanakh dicen, pues qué libro está leyendo esta persona, se está saliendo de lo espiritual. No, en lo absoluto. El Tanakh es equivalente al Antiguo Testamento, que erróneamente le pusieron Antiguo Testamento. Es un nombre completamente erróneo. Se llama Tanakh. El porqué de Tanakh es porque la T de Tanakh representa la Torá, la N de Tanakh representa Nebim, que significa profetas, y la K de Tanakh, la K al final representa Ketubim, que representa los escritos. Entonces a lo que es Torá, Nebim y Ketubim representan el Tanakh, que es el Antiguo Testamento. Este es el primer punto esencial que tenemos que entender para poder estudiar lo que es el lenguaje hebreo, para todas aquellas personas que están interesadas en aprender el hebreo, en estudiar la Torá y conocer los conceptos más que nada hebreos. ¿A qué me refiero hebreos? No me quiero referir al término judío, porque también esa es otra de las confusiones que hay. La diferencia entre ser judío, ser israelita y ser hebreo son tres términos muy diferentes, y eso también lo tenemos que entender. Abraham, el patriarca Abraham, fue hebreo. El patriarca Isaac y su hijo Israel o Jacob fueron israelitas. Y después de que Israel, Jacob tuvo a sus hijos, en este término Judá, ya viene el término judío. Pero en realidad judío también es una palabra que tenemos que estudiar a profundidad, porque en el hebreo es Yahudí, que significa servidor al Todopoderoso. En estos videos que estamos a punto de impartir y de enseñar, hago mención que no se critica ninguna religión, no se critica el cristianismo, el catolicismo, testigos de Jehová, no se critica el judaísmo. Estas clases son impartidas para todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre la profundidad de lo que es el estudio hebreo. ¿Por qué el estudio hebreo? Porque Biblia, la palabra Biblia, antes de ser Biblia, todo se desprende de la Torá, que son los cinco libros que se le entregaron a Moisés, a Moshe Rabenu. Entonces, de ahí empezamos el nivel cero, a entender por cómo se creó el mundo, que fue en el libro de Bereshit, las leyes que están escritas en el libro de la Torá. Entonces, este video está hecho para tener un mejor entendimiento sobre los conceptos hebreos, y poco a poco vamos a ir viendo cada concepto, como el concepto qué significa ser judío, qué significa el jardín del Edén, qué significa el Pardés, qué significa Shamaim, que en este caso son los cielos. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo las diferencias entre la palabra Biblia y la palabra Tanakh, que es conocido como el Antiguo Testamento. También hago mención en estos videos a muchas de las cosas que se han visto en estos últimos días, en estas últimas clases que se han recurrido en YouTube de maestros que enseñan. Es sobre los nombres y el nombre que se le da a Dios, ¿verdad? En mis videos yo voy a ser un poquito
Me voy a ir desde, como les dije, desde el nivel cero explicando cada nombre, cada cuestión, cada pregunta que ustedes hagan en los comentarios, tratarla de responder de la mejor manera. Aquí se va a usar el término, vamos a empezar desde el término cero de lo que es conocido como nuestro Dios. Vamos a hablar de Dios. Hago mención que para poder explicar lo que es Dios hay muchos términos que tenemos que ir entendiendo poco a poco, como se le llama Dios, en otras religiones se le llama Jehová, en otras religiones le llaman Cristo, Cristo Jesús, creyendo quizás que Él es Dios o no es Dios. Eso también lo vamos a ir viendo. ¿Qué significa Hashem? ¿Qué significa Adonai? ¿Qué significa Elohim? ¿Qué significa el nombre sagrado de 4 letras, que es la Yod He Waw He en el hebreo, y la pronunciación del nombre? Como les vuelvo a repetir, este video no está hecho para juzgar ni criticar a nadie, sino para ir orientando de la mejor manera y desde la raíz, principalmente desde la raíz. ¿A qué me refiero con la raíz? Muchas de las veces nosotros preguntamos a alguien que es lector o conocedor de la Biblia, oyes, ¿por qué no se le puede llamar, un ejemplo, por qué no se le puede llamar Dios? Entonces esas personas dicen que no se le puede llamar Dios porque tiene nombre y que le tienes que llamar por el nombre. O estas personas te dicen que no le puedes llamar por el nombre porque es muy sagrado y tienes que llamarle de otra manera. Entonces al final del día te dejan sin darte una explicación del por qué, solamente te dicen no lo hagas o sí hazlo. Pues estos videos están diseñados pues principalmente para saber qué es lo que estamos haciendo y poder entender los términos de cada nombre que se le da al Todopoderoso como Elohim. Un ejemplo de esto, el primer verso de la Biblia, vamos a hablar en el nivel como lo podamos entender. En la Biblia, en el primer verso dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En la Torá, que fueron los escritos hebreos, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en la traducción. Pero aquí podemos ver que en la Torá se encuentra la palabra Elohim, llaman a Dios como Elohim. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a comprender por qué a Dios se le llama Elohim, qué significa Elohim, de dónde deriva la palabra Elohim. Ustedes les aseguro que han escuchado muchas versiones diferentes de lo que significa Elohim. Una de ellas es que Elohim significa dioses porque termina en M, y todas las palabras que terminan en IM es plural y significan dioses. Esa es una de las interpretaciones que muchos de los estudiosos de Biblia dan a las personas. Y las personas se creen de eso y dicen que la palabra Elohim es mala porque significa dioses y Dios significa solamente uno, y que al hablar de dioses es entrar en el paganismo. Esa es una de las ideologías que tiene muchos de los estudiosos, que claro, no los culpo, a lo mejor ellos recibieron esa enseñanza y ahora ellos la comparten de esa manera. Otra de las cosas que se dice sobre Elohim, que es el término de severidad en las composiciones de los comportamientos de Dios. Esa es otra de las teorías que yo he oído. Pero tenemos que tomar en cuenta que cada palabra hebrea tiene números, cada letra tiene un peso, tiene un valor. Entonces también tenemos que tomar en cuenta los valores numéricos de las palabras, las letras que componen la palabra. Es algo extenso al principio porque dices, yo con trabajos puedo lograr entender, en el caso personal, ¿verdad? Algunas de las historias de la escritura, algunas leyes no las logro entender. Pero para eso es esta clase. Vamos a empezar con paciencia, poco a poco, tratando de entender qué es lo que el creador nos quiere dar a entender. Y como vuelvo a repetir, en este video quizás uso el término Dios para poder tener un mejor entendimiento, porque estamos empezando todos de cero y no podemos juzgar. Entonces, también otro concepto que tenemos que entender, que hay 4 niveles para interpretar, para entender la Torá. Para entender la Biblia hay 4 niveles que tenemos que llevar en cuenta. A esto se le llama el pardés. Pardés, acuérdense de esa palabra, es muy importante. La palabra pardés es una palabra que en sus consonantes lleva 4 letras madres, que es la P de pardés, la R, la D y la S. Son 4 letras. Las vocales las dejamos a un lado.
Estas 4 letras están divididas en 4 palabras. La P significa Peshat, que significa interpretación literal, que es lo que uno lee nada más. Después sigue la letra R, que significa remes. El remes es cuando ya entramos a un entendimiento secular, a un entendimiento superficial. Después tenemos la letra D, que es el drash. Ahí es cuando ya escudriñamos el segundo entendimiento secular. Ya nos metemos a escudriñar qué es en verdad lo que nos está dando a entender la palabra. Y por último tenemos la letra S, que es el Sod. El Sod significa el secreto, que es un nivel más profundo y más puro, el cual, para entenderlo principalmente, tenemos que entender la letra hebrea, conocer el alfabeto hebreo, conocer las palabras, la numerología de las palabras en hebreo. Entonces, para llegar al Sod y para llegar al Drash, especialmente al Sod, tenemos que leer la escritura en hebreo, como fue escrita por primera vez. La escritura fue escrita en hebreo, después hubo cierta interpretación en arameo. El arameo y el hebreo son las mismas letras, nada más son diferente manera de interpretarlo. Se fue dicho que el hebreo era para una clase alta, un mejor entendimiento, y el arameo era para la comunidad entera, para que ellos también lo pudieran entender, pero al final de todo son las mismas letras. Para empezar esto del pardés, voy a darles una pequeña explicación breve sobre lo que es el pardés en el primer verso de la Biblia, en el primer verso de la Torah. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, nosotros ya lo leímos. Al leerlo entramos al primer nivel, que es el Peshat del pardés. Ya sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya está leído, comprendido. Ahora vamos a brincar al segundo nivel, que es el remes, el entendimiento. El entendimiento consta de las preguntas: ¿quién creó los cielos y la tierra? Entonces contestamos Dios, o Elohim, ya lo entendimos. Ok, ¿cuándo lo creó? En el principio, ya sabemos que lo creó en el principio. Luego nos preguntamos, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Entonces el segundo nivel consta de que sepamos quién lo hizo, cuándo lo hizo y qué fue lo que hizo. Ahí ya entramos al segundo nivel, ya empezamos a comprender lo que es lo literal, lo primero. El tercer nivel es el drash, escudriñar. Y aquí les voy a una pregunta que quizás muchos de ustedes ya se hicieron, o algunos no. ¿Qué es esta? La pregunta es, ¿cuántos cielos hay? Entonces muchas personas dicen, Juan, pues nada más hay uno, o hay 3, ¿verdad? En el cristianismo se cree que hay 3, en el catolicismo se cree que hay uno, y es el que vemos arriba en la expansión. Entonces ahí entramos a escudriñar, al drash, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ya tenemos una pregunta profunda que no nos da una respuesta a simplemente vista, literal. Sabemos que está hablando de cielos, pero no sabemos cuántos hay ni dónde están. Entonces de ahí se desprende escudriñar, empezar a buscar. ¿Por qué habla de cielos? Porque dice que Dios creó un cielo si yo nada más conozco uno. Solamente conozco la expansión azul que hay arriba, la raquia, la expansión, y de ahí ya no sé si hay más o menos cielos. ¿De qué cielos está hablando? Entonces después el nivel cuarto es el Sod, que acompaña el Drash. El Sod es un nivel que solamente entendiendo el hebreo vamos a lograr entenderlo, como el primer verso de la Torah, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice, en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra, pero la palabra a fue quitada en la traducción. Nomás pusieron, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hay dos palabras: a, creó a los cielos, y creó a la tierra, que es la palabra et. Bereshit, en el principio, bara, creó, Elohim, Dios, et significa a, y está compuesta por 2 letras, la alef y la tau. Esas 2 letras en la traducción bíblica fueron quitadas, no pudieron traducirlas. Entonces ahí empezamos a conocer que, para empezar, se quitaron unas cuantas letras hebreas en la traducción, y otra que sin esas letras no podemos comprender qué es lo que está pasando y qué fue creado primero. Pues me dio mucho gusto compartir esta explicación con ustedes. Espero en la siguiente clase podamos ver más conceptos, y espero les haya gustado esta clase breve, pero lo hice con mucho entusiasmo. Muchas gracias, nos vemos pronto.